en un restaurante de terciopelo para citas a ciegas de élite. Todas las mesas se inclinaban ante la riqueza hasta que llegó la directora ejecutiva, Evelyn Sterling. 32 impresionante, famosamente imposible de impresionar, contempló una fila de herederos refinados y príncipes del capital riesgo, y luego pasó junto a todos ellos. Se detuvo ante Liam Carter, un hombre tranquilo con uniforme de seguridad junto a la puerta. Los sneakers ondeaban, los teléfonos se alzaban, los titulares se escribían solos. Una directora ejecutiva eligiendo a un guardia de baja estofa. Nadie allí sabía que su intuición acababa de encender la mecha de una verdad sobre la identidad que detonaría. El restaurante de huerto y latón existía en ese espacio enrarecido donde la arquitectura se convertía en teatro. Su techo abovedado de cristal atrapaba la lluvia del viernes por la tarde en delicados hilos de luz, transformando el agua en diamantes líquidos que danzaban sobre los comensales. El establecimiento se había ganado su reputación no por sus estrellas Michelin, sino por algo mucho más valioso en el ecosistema social de Manhattan, la discreción unida a la visibilidad. Esta noche, su exclusiva sección de citas a ciegas vibraba con la particular energía del romance orquestado entre los ultrarricos. Evelyn Sterling entró a las 8:17, exactamente 3 minutos tarde, un retraso calculado que garantizaba la máxima atención sin parecer desesperada. Su cabello rubio caía en ondas controladas sobre sus hombros, cada mechón captando la luz ambiental como si estuviera entrenado para ello. El traje Armani color carbón que vestía, confeccionado con precisión militar, proyectaba autoridad a la vez que conservaba una inconfundible feminidad. A sus 32 años, dirigía Sterling Enterprises con la misma eficiencia fría que había triplicado su valor de mercado en 4 años. Sin embargo, esa noche, algo brillaba tras esos ojos azul hielo, un cansancio que el maquillaje no podía disimular. Al otro lado de la sala, estratégicamente ubicado junto a la entrada de servicio, se encontraba Liam Carter, de 1,90 metros de energía contenida, con un uniforme de seguridad que parecía, de alguna manera, demasiado pequeño y a la vez perfecto para su figura. Su piel tenía ese bronceado que evocaba trabajo al aire libre más que vacaciones en un resort, y sus ojos oscuros se movían por la sala en patrones que sugerían memoria muscular más que pensamiento consciente. A sus 34 años, poseía la quietud de quien ha aprendido que el movimiento sin propósito es solo ruido. El reloj Hamilton color caqui que llevaba en la muñeca, una edición limitada que pocos reconocerían, contaba segundos que parecía no interesarle gastar. Henry Dalton ocupaba la mesa principal, cuya presencia se anunciaba por la cuidadosa organización de sus 38 años en un conjunto de confianza heredada. Su firma de capital riesgo lo había enriquecido, pero su apellido lo había vuelto intocable, o eso creía él. El Pec Philippe de su muñeca se iluminaba deliberadamente al señalar a su acompañante. Cada movimiento calculado para el público invisible que, según él, siempre observaba. Se especializaba en el tipo de inversión depredadora que despojaba a las empresas de su alma antes de vender la cáscara para obtener ganancias. Serena Whitmore, presidenta de la junta directiva de Sterling Enterprises a sus 50 años, estaba sentada 3 mesas más allá, con una presencia a la vez protectora y evaluadora. Admiraba la disciplina de Evelyn, pero consideraba el ejercicio de esa noche un riesgo innecesario para la cuidada imagen corporativa. Su teléfono vibraba con actualizaciones del mercado que ignoró, prefiriendo observar a su protegido navegar por ese campo minado de solteros codiciados y agendas ocultas. Amanda Reyes, de 29 años y astuta como viento invernal, se ubicó en la barra, donde podía monitorear tanto a los representantes de los medios tradicionales como a la raza más peligrosa de influencers de las redes sociales. Como directora de Relaciones Públicas de Sterling, poseía una habilidad casi sobrenatural para detectar amenazas a la reputación antes de que se materializaran. Sus dedos recorrieron el borde de su copa de martini intacta mientras catalogaba salidas, ángulos y posibles puntos críticos. Oliver Grant, con 41 años de periodismo destilado en cínica curiosidad, disfrutaba de su whisky en una mesa de la esquina.
Su presencia allí no era casualidad. Nada en la vida de Oliver lo era. La credencial de prensa financiera que llevaba en el bolsillo le daba acceso a las presentaciones de resultados corporativos, pero su verdadero talento residía en transformar momentos personales en espectáculos públicos. Su último artículo sobre las dinastías tecnológicas había acumulado 2 millones de visitas. Esta noche prometía material novedoso. El propósito declarado de la velada era elegante en su simplicidad. Una reunión selecta para lo que la invitación había llamado individuos con logros excepcionales que buscaban una conexión significativa. En la práctica, funcionaba como un mercado donde el pedigrí se unía a la ambición, donde las negociaciones de fusión se disfrazaban de coqueteo, donde cada sonrisa representaba un retorno calculado de la inversión. Los hombres presentes habían presentado sus estados financieros junto con sus solicitudes. Las mujeres habían proporcionado biografías corporativas que parecían prospectos de inversión. Todos entendían las reglas del juego o creían entenderlas. Evelyn se movía por el espacio con gracia practicada, con expresión neutral mientras el coordinador del evento señalaba la fila de candidatos aprobados. Cada hombre permanecía a una distancia prudencial, lo suficientemente cerca para comparar, pero lo suficientemente lejos para mantener la dignidad individual. Sus rostros tenían la misma expresión, una disponibilidad segura teñida con la vulnerabilidad justa para parecer humana. Había revisado sus perfiles antes. El MBA de Harvard con la startup de energía sostenible. El vástago diplomático con ambiciones políticas. El comerciante de arte cuya galería familiar había moldeado los gustos culturales durante 3 generaciones. Cada uno representaba una opción segura, una alianza predecible, una historia que se escribiría sola en las páginas de Sociedad. Sus tacones repiqueteaban contra el mármol italiano al acercarse a ellos. Cada paso, medido y deliberado. George Pierce enderezó los hombros, listo para su discurso de ascensor. Nathaniel se ajustó el anillo de graduación de Yale, asegurándose de que reflejara la luz. William Brooks tocó el Mont Blanc en el bolsillo de su pecho, un gesto de riqueza inconsciente. Todos esperaban a que ella decidiera validar sus cuidadosos preparativos para comenzar el baile que habían ensayado desde la escuela preparatoria. Pasó junto a todos. El murmullo cuidadosamente mantenido de las alas se quebró en un silencio confuso. Evelyn siguió adelante, atraída por algo indefinible, hasta que se detuvo frente al hombre del uniforme de seguridad. De cerca, pudo ver los sutiles patrones de desgaste en su cuello que sugerían repetidos ajustes. La forma en que su postura distribuía el peso uniformemente a pesar de estar de pie durante horas, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que hablaba de historias no contadas. Sus ojos se encontraron con los de ella sin los cálculos habituales que veía en los demás. Sin cálculos mentales sobre su patrimonio neto. Sin posicionamiento estratégico para obtener ventaja, solo reconocimiento de su presencia. «Has estado de pie toda la noche», dijo, con la voz lo suficientemente alta como para ser pública sin ser teatral. «Eso debe ser agotador». La respuesta de Liam llegó tras una pausa que pareció más deliberada que incierta. «Puedo ver todas las salidas desde aquí. ¿Puedes decir lo mismo de la tuya?» La pregunta aterrizó con una fuerza inesperada. A su alrededor, la sala estalló en susurros apenas disimulados. La risa de Henry Dalton, aguda y desdeñosa, atravesó el ruido. ¿Acaso ella acaba de? ¿Es esto arte escénico? Su compañero, un operador de derivados llamado Marcus, negó con la cabeza con teatral incredulidad. 500 millones en ingresos anuales y ella elige a la ayudante. Hay un titular. Los dedos de Oliver Grant recorrieron la pantalla de su teléfono, ya componiendo el tuit que daría pie a miles de artículos de opinión. El CEO de Sterling Enterprises, en plena crisis, elige guardia de seguridad en Elite Manhattan Mixer. Capitalismo tardío o amor que cruza las barreras de clase en desarrollo. Evelyn señaló una mesa vacía, no la ubicación privilegiada reservada para ella,
sino un rincón tranquilo donde la música orquestal se suavizaba hasta convertirse en una textura de fondo. Liam dudó. Su entrenamiento, en conflicto con lo absurdo de la situación, antes de seguir su ejemplo. La forma en que le apartó la silla sugería familiaridad con el gesto, pero no práctica reciente. Sus manos, notó, tenían los callos de alguien que trabajaba con algo más que teclados y contratos. No parece sorprendido, observó mientras se sentaba frente a ella. Su posición le permitía mantener la vista tanto en las entradas como en el pasillo de servicio. La gente se sorprende más a sí misma que a los demás, respondió. Entras aquí buscando algo que no ibas a encontrar en esa fila, y se notaba desde el otro lado de la sala. Lo notaba por cómo te ponías de pie, preparada para la decepción. Hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. Igual que alguien se pone de pie cuando está a punto de cruzar una puerta que sabe que no lleva a ninguna parte, pero que tiene que comprobar de todos modos. El camarero se acercó con visible incertidumbre. Su formación en servicio jerárquico de repente le resultaba irrelevante. Evelyn pidió sin consultar el menú que había memorizado semanas atrás. Una costumbre de incontables cenas de negocios donde mostrar incertidumbre ante cualquier cosa invitaba al desafío. Liam pidió agua, nada más. Su comodidad con la sencillez resultaba refrescante o inquietante según la perspectiva. Henry apareció junto a la mesa antes de que llegaran las bebidas. Su presencia fue precedida por una colonia que costaba más que la mayoría de los salarios mensuales. Evelyn, cariño, empezó, con un cariñoso gesto de bisturí. Admiro el compromiso con este tema. Muy vanguardista, sin embargo. Me pregunto qué pensará la junta directiva cuando vea los titulares de mañana. La fantasía obrera del director ejecutivo de Sterling Enterprises suena tan bien. Liam no mordió el anzuelo. Ni siquiera cambió de postura. En cambio, señaló con la cabeza una cámara de seguridad en la esquina. Su luz roja apenas se veía. Interesante ubicación para esa cámara. Capta la habitación, pero crea un punto ciego justo detrás de la columna. Alguien podría estar allí de pie durante 20 minutos sin ser grabado. Te hace preguntarte qué conversaciones ocurren en las sombras cuando todos están mirando los focos. La sonrisa de Henry se desvaneció levemente. El punto ciego de la cámara era donde había mantenido una conversación particularmente delicada sobre información privilegiada hacía apenas una hora. La observación fue demasiado precisa, demasiado premeditada para ser accidental. No creo que nos hayan presentado, dijo Henry, con un tono más agudo. Henry Dalton. Dirijo Dalton Ventures y tú estás trabajando, respondió Liam simplemente. Si nos disculpas. La despedida fue cortés pero tajante. Henry se retiró, no sin antes lanzar una mirada a Oliver Grant que decía claramente: documéntalo todo. Evelyn estudió al hombre frente a ella con renovado interés. No fue una suposición sobre la cámara. Patrones, dijo Liam, mientras sus dedos recorrían inconscientemente el borde de su vaso de agua. Aprendes a verlos donde la gente se siente segura hablando. Donde creen que son invisibles. La mayor parte de la seguridad es teatro. La verdadera protección consiste en comprender lo que hace la gente cuando cree que nadie los ve. Hablando por experiencia, hablando por observación, la miró directamente a los ojos. De la misma manera que sé que te han estafado antes. Alguien se acercó lo suficiente como para importar y luego usó esa proximidad para presionar. Ahora las reuniones de relaciones se llevan a cabo como negociaciones de adquisición hostil. La precisión le dolió. La traición de Leo Archer, al vender sus conversaciones íntimas a competidores que usaban la intimidad como espionaje corporativo, había dejado una cicatriz en su capacidad de confiar. Había aprendido a usar la soledad como arma en lugar de arriesgarse a otra ruptura. Suposiciones atrevidas para alguien que no me conoce, dijo, aunque su tono carecía de una verdadera actitud defensiva. Es justo, pero elegiste sentarte con alguien explícitamente ajeno a tu mundo. Eso no es aleatorio.
Es alguien que busca una variable que no puede predecir ni controlar. Hizo una pausa y añadió con sutil humor. Además, tu asistente nos ha estado fotografiando desde 3 ángulos diferentes durante los últimos 5 minutos. Ese no es el protocolo habitual para una cita normal. Evelyn miró a Amanda, quien efectivamente había estado documentando la velada con discreción estratégica. ¿Está protegiendo la narrativa o intentando controlarla? Hay una diferencia. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Evelyn, que vibró insistentemente. El nombre de Serena apareció en la pantalla, seguido inmediatamente por el de Amanda. La tormenta digital estaba comenzando. Podía imaginar los mensajes sin leerlos. Fluctuaciones en el precio de las acciones, preocupaciones de la Junta, estrategias para controlar los daños, la maquinaria de la gestión de la reputación corporativa en marcha. Debería encargarme de esto, dijo, aunque no hizo ademán de responder. El deber y el querer rara vez se alinean, observó Liam. Aunque imagino que en tu posición la distinción se vuelve académica. Se puso de pie, y él se levantó con ella, no la cortesía practicada de los candidatos que había dejado pasar antes, sino una sincronización inconsciente. Mientras se dirigían a las puertas de la terraza, notó cómo él se colocaba automáticamente entre ella y la creciente atención de la sala, creando una barrera sin que fuera evidente. Era protección sin rendimiento, competencia sin ostentación. La terraza estaba resbaladiza por la lluvia. Las luces de la ciudad abajo se fracturaban en manchas de color impresionistas. La temperatura había bajado lo suficiente como para que su chaqueta fuera insuficiente, pero el frío se sentía limpio después de la calidez orquestada del restaurante. Se quedaron de pie junto a la barandilla, el silencio entre ellos más confortable que cualquier conversación en el interior. Una vez destruí a alguien, dijo Liam inesperadamente, en voz tan baja que tuvo que acercarse para oír. No físicamente, sino sistemáticamente. Había construido algo, una forma de ver las amenazas antes de que se materializaran, de predecir el peligro mediante el reconocimiento de patrones. Se me daba bien. Demasiado bien. Veía enemigos en las sombras que resultaron ser refugiados de la violencia. Mi sistema marcó un centro comunitario como nexo de amenaza. 3 familias fueron detenidas durante 2 años antes de que alguien admitiera el error. Lo perdieron todo porque estaba tan concentrado en proteger contra las amenazas que olvidé proteger a las personas de la protección misma. La confesión pendía entre ellos, cruda y sin adornos. Evelyn reconoció el peso de la culpa. La forma en que moldeaba la postura y marcaba las líneas alrededor de los ojos. Así que te convertiste en guardia de seguridad, dijo. Perspectiva de penitencia. Cuando te quedas en las puertas en lugar de diseñarlas, ves quién realmente necesita protección y quién solo quiere sentirse importante. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño paño de microfibra que usó para secar la lluvia de la barandilla antes de que ella pudiera apoyarse. El gesto fue pequeño, práctico, pero significativo. Intimidad inesperada. Aprendí que la verdadera seguridad no se trata de mantener a la gente fuera. Se trata de entender por qué quieren entrar. Su mano tembló ligeramente al guardar el paño en el bolsillo. Fue la primera grieta en su compostura, un vistazo a la persona bajo la palma experta. Evelyn se encontró acercándose, atraída por la gravedad del daño compartido. En su interior, el espectáculo de su pareja había evolucionado de la curiosidad a la crisis. El tuit inicial de Oliver se había compartido 4.000 veces en 12 minutos. El titular había mutado a través del teléfono digital. Los barrios marginales de la era Sterling por amor se convirtieron en el perro guardián del SEO. El romance se convirtió en un ataque sorpresa multimillonario. Los memes ya estaban generando. La foto corporativa de Evelyn, editada con Photoshop junto al logotipo de una empresa de seguridad. Su patrimonio neto comparado con los cálculos del salario mínimo. Los chistes sobre protección adquirían un nuevo significado. Amanda apareció en la terraza. Su teléfono aferrado como un arma. Tenemos un problema.
El artículo de Oliver acaba de publicarse en Business Insider. Dentro del circo de las citas a ciegas, Sterling elige al guardia. Lo está comparando a María Antonieta haciéndose la campesina. Las acciones cayeron un 2% en las operaciones fuera de horario. La voz de Serena se escuchó por el altavoz de Amanda. Evelyn, necesito que entiendas la imagen que se proyecta aquí. Estamos a 3 semanas de cerrar el acuerdo con Lisa Capital. Ya están nerviosos por la estabilidad del liderazgo. Esto se interpreta como un colapso o una maniobra publicitaria, ninguna de las cuales inspira confianza. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Evelyn con voz firme a pesar de la turbulencia. ¿Emitir un comunicado diciendo que fue un error? ¿Alegar locura temporal? Quiero que seas estratégica, respondió Serena. O te comprometes con la narrativa o la matas, pero hazlo rápido antes de que esto se vuelva irreparable. Evelyn miró a Liam, quien se había apartado para darle espacio, pero permaneció al alcance del oído. Su expresión era indescifrable, pero lo sorprendió mirando su propio teléfono, un modelo básico que parecía estar en congruencia con el reloj Hamilton. Un mensaje brilló brevemente. Fase 2 lista. Lo borró sin leer. El movimiento automático y ligeramente inquietante. No voy a emitir ninguna declaración. Esta noche, decidió Evelyn. Que especulen. Amanda abrió mucho los ojos. Evelyn, esa es mi decisión. Si la Junta quiere entrar en pánico por los preparativos de la cena, eso dice más de sus prioridades que de las mías. Colgó la llamada, interrumpiendo las protestas de ambas mujeres. La lluvia había arreciado, obligándolas a volver al interior, donde la multitud se había engrosado con los rezagados atraídos por las alertas de las redes sociales. El ambiente había pasado de ser una reunión exclusiva a un espectáculo. Todos los ojos seguían sus movimientos. Todos los teléfonos documentaban su regreso. Henry levantó su copa en un saludo fingido al pasar. Amar en lugares inesperados, anunció, y su voz resonó por toda la sala. Aunque me pregunto qué tipo de acuerdo prenupcial cubre esta brecha financiera en particular. ¿El seguro de seguridad cubre a los directores ejecutivos que pierden la cabeza? La risa era nerviosa, pero real. Alguien ya había empezado una apuesta sobre cuánto duraría la maniobra. El MBA de Harvard sugirió 3 días. El comerciante de arte le dio una semana. Henry apostó $1000 hasta la apertura del mercado el lunes. Lo que sucedió a continuación cambió el rumbo de la noche del espectáculo a la crisis. Las luces parpadearon, no con la suave atenuación de un cambio de humor, sino con el agudo titubeo de un fallo eléctrico. Las salidas de emergencia se bloquearon automáticamente. Sus sellos magnéticos se activaron con clics audibles. El sistema de extinción de incendios emitió un pitido de advertencia, sugiriendo una activación sin causa. El pánico recorrió la sala cuando los teléfonos perdieron la señal simultáneamente, cortando su conexión con el mundo exterior. Liam se movió antes de que nadie captara por completo la amenaza. Su voz atravesó el creciente caos con precisión militar. Todos mantuvieron la calma. Esto es un fallo del sistema, no una emergencia. Personal de cocina, abran la entrada de servicio manualmente. Camarero, tiene un teléfono fijo detrás de la caja registradora. Llame a mantenimiento del edificio, no a los servicios de emergencia. Ya estaba en la entrada principal. Panel eléctrico, sus manos moviéndose con eficiencia practicada. Que alguien me traiga una llave hexagonal del número 14 del kit de herramientas de la cocina, gritó. Luego, a una anfitriona asustada, cuenta las cabezas. Asegúrate de que todos estén contados. Señaló a uno de los candidatos que Evelyn había descartado. Revisa las puertas de la terraza. Asegúrate de que no estén selladas. En 4 minutos, había anulado manualmente las cerraduras magnéticas, restablecido parcialmente la iluminación a través del circuito de respaldo y establecido comunicación con la seguridad del edificio mediante protocolos que ningún guardia estándar conocería. Sus movimientos fueron económicos,
decisivos y delataban un entrenamiento mucho más allá del control de multitudes. Wilfred Hart, un caballero de cabello plateado que había estado cuidando a Brandy en un rincón, observaba con el reconocimiento reflejado en sus rasgos curtidos. El exoficial de inteligencia militar había visto este tipo de competencia antes en lugares donde los errores significaban bajas en lugar de inconvenientes. Así no es como un guardia de seguridad gestiona un fallo del sistema, murmuró a su compañero. Así es como alguien que diseña sistemas gestiona sus fallos. La crisis se resolvió. Liam regresó a su puesto junto a la puerta como si nada hubiera pasado. Pero la dinámica de la sala había cambiado. Las risas se apagaron. Los teléfonos captaron sus acciones desde múltiples ángulos. Amanda ya estaba en control de daños, pero su expresión había cambiado de gestión de crisis a curiosidad. «Necesito un poco de aire», anunció Evelyn. Aunque la terraza se había mostrado inhóspita, se dirigió a la salida, y Liam la siguió, no de forma obvia, sino con la naturalidad de quien se dedica a supervisar las salidas. Terminaron en el muelle de carga del edificio, un espacio poco glamuroso que olía a basura y agua de lluvia, pero que ofrecía privacidad de la multitud digital del interior. «¿Quieres decirme quién eres realmente?», preguntó ella directamente. «Alguien que solía ser otra persona», respondió él. «Con eso basta». «Ni de lejos». Sacó una memoria USB del bolsillo. No de las que se venden en las tiendas de artículos de oficina, sino un dispositivo cifrado de grado militar. «Esto contiene algo que diseñé, algo que podría cambiar la forma en que las ciudades protegen a sus ciudadanos o cómo los vigilan, dependiendo de quién lo controle. Vine aquí esta noche para probar variables humanas. Cómo actúa la gente en espacios que cree seguros. Cómo el teatro de seguridad afecta el comportamiento. No me lo esperaba». Señaló vagamente hacia el restaurante. ¿Yo? ¿Alguien? No buscaba conexión. Estaba recopilando datos. Evelyn tomó el disco. Su peso era sorprendente para su tamaño. Y ahora me pregunto si el punto ciego más peligroso de mi sistema era asumir que podía observar sin ser observado, sin ser afectado. Lo estudió bajo la intensa luz fluorescente de los muelles de carga. Sin el ambiente calculado del restaurante, podía verlo con más claridad. La precisión en su postura que denotaba entrenamiento militar, la ligera hendidura en su sien derecha, que sugería el uso prolongado de equipos de comunicaciones. La forma en que sus ojos procesaban continuamente los datos del entorno, incluso durante conversaciones emotivas. «No eres un guardia», dijo ella. No era una pregunta. «Soy exactamente lo que parezco», replicó él. «Alguien vigilando puertas. La pregunta es si tú». Quería saber qué puertas y por qué. Antes de que pudiera responder, su teléfono explotó con notificaciones. La ubicación de los muelles de carga fuera del edificio, con su señal atenuada, hizo que todo se viera afectado a la vez. 47 mensajes de Serena. 63 de Amanda. 312 notificaciones de varias plataformas donde su nombre era tendencia, pero la que la detuvo en seco fue la de Oliver Grant. Fotos exclusivas. El guardia de Sterling cobra un pago misterioso en un callejón. ¿Qué esconde Liam Carter? Las imágenes adjuntas mostraban a Liam recibiendo lo que parecía ser un sobre con dinero en efectivo de una figura encapuchada. En realidad, el intercambio de USB de antes, grabado desde un ángulo que ocultaba la verdadera naturaleza del dispositivo. La historia ya se estaba escribiendo sola. El director ejecutivo engañado por un guardia de seguridad estafador que estaba en el negocio. El liderazgo corporativo comprometido por debilidades personales. Actuaron con rapidez, observó Liam, con un tono que sugería admiración por la ejecución táctica en lugar de preocupación por las implicaciones. «Esto lo destruirá todo», dijo Evelyn, aunque su voz denotaba agotamiento en lugar de pánico. El acuerdo con Lisa, la confianza de la Junta, 5 años de credibilidad perdidos porque elegí cenar con la persona equivocada o con la persona adecuada en el momento equivocado. Tomó la memoria USB y la conectó a su teléfono con un gesto experto.
¿Quieres ver qué hay aquí antes de decidir si merezco la crisis? La pantalla se iluminó con especificaciones técnicas que ni siquiera Evelyn, con su formación en el MIT, podía analizar. Pero el resumen ejecutivo era bastante claro. Carter Sentinel, un sistema de seguridad predictivo que utilizaba análisis de comportamiento y datos ambientales para prevenir amenazas antes de que se manifestaran. No mediante la vigilancia, sino mediante la comprensión, leyendo los patrones que precedieron a la violencia, identificando la vulnerabilidad antes de la explotación, protegiendo sin oprimir. Esto es revolucionario, susurró, esto podría. ¿Quién más sabe de esto? El Departamento de Defensa conoce la versión 1.0. La implementaron en 3 ciudades antes de que la desconectara. Demasiado potencial de abuso sin la supervisión adecuada. La versión 3.2, la que estás viendo, tiene protección de privacidad integrada, requisitos de supervisión civil y lo que yo llamo un interruptor de seguridad. Cualquier despliegue puede ser cancelado instantáneamente si viola parámetros éticos predeterminados. Y lo han estado probando aquí esta noche durante 6 meses en varios lugares. Siempre uniformados, siempre visibles, pero invisibles. Los guardias de seguridad lo ven todo porque nadie los ve. Necesitaba comprender el elemento humano antes de poder protegerlo. La revelación lo replanteó todo. No se trataba de un director ejecutivo durmiendo con sus empleados. Se trataba de 2 personas cuya relación con el poder los había llevado a extremos opuestos. Uno aceptando la visibilidad, el otro eligiendo la invisibilidad, ambos intentando resolver el mismo problema de la confianza humana desde perspectivas diferentes. Un coche llegó al muelle de carga. Serena Whitmore emergió antes de que se detuviera por completo. Su expresión podría haber congelado el infierno. Evelyn, ahora el coche. Sarina, hablaremos de tu amiga más tarde. Preferiblemente después de que los abogados revisen sus antecedentes y entendamos a qué tipo de exposición nos enfrentamos. Amanda apareció desde otro vehículo con una tableta en la mano. Oliver tiene otra noticia que caerá en 20 minutos. Algo sobre el historial militar de Carter. Tenemos que adelantarnos a esto. Evelyn miró entre sus guardianes corporativos y el hombre que había elegido proteger a otros. La elección se sintió más grande que el momento que representaba algo sobre la vida que había construido versus la que podría desear. Voy a volver adentro. Anunció con él y vamos a terminar de cenar. Evelyn, eso es un suicidio corporativo. No, Serena. Esconderse es un suicidio corporativo. Huir de la percepción es un suicidio. Construí Sterling Enterprises confiando en mis instintos cuando todos decían que era demasiado joven. Demasiado mujer. Demasiado idealista. No voy a parar ahora porque Internet no entiende mis elecciones de escena. Se giró hacia Liam. A menos que prefieras irte. Esto va a empeorar mucho antes de mejorar. Su respuesta llegó en acción en lugar de palabras. Le ofreció el brazo. No el gesto calculado de sus acompañantes habituales, sino el simple apoyo de alguien que entendía que a veces ponerse de pie requería ayuda. Caminaron de regreso a través del muelle de carga, a través de la cocina, donde el personal fingió no mirar, al comedor, donde su reaparición desencadenó una avalancha de flashes de teléfono. Henry Dalton se puso de pie, su silla rozando deliberadamente el mármol. Damas y caballeros, el regreso de la Bella y la Bestia, aunque cual sigue abierto a interpretación. Siéntese, Henry, dijo Evelyn en voz baja. Su esquema Ponzi está a la vista. La acusación cayó como una granada. El fondo de riesgo de Henry había estado reciclando el dinero de los inversores para ocultar pérdidas, un hecho que solo conocían los contadores forenses, al parecer, Evelyn Sterling. No puede probarlo. Yo no tengo por qué hacerlo. Pero siga insistiendo y Oliver Grant podría recibir algunos documentos interesantes sobre la contabilidad creativa de Dalton Ventures. Usted decide. La sala contuvo la respiración. Este no era el director ejecutivo sereno y controlado que conocían.
Era alguien que había decidido que quemar puentes daba más luz que mantenerlos. Wilfred Hart se levantó de su mesa de la esquina, y su movimiento llamó la atención. Me gustaría decir algo, si me lo permite. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. He estado sentado aquí viendo a este joven manejar su desprecio con gracia. Pero lo más importante es que lo vi manejar una crisis con pericia. Ninguno de ustedes se dio cuenta porque estaban demasiado ocupados fotografiando su uniforme. Pasé 30 años en inteligencia militar. Reconozco el pensamiento táctico cuando lo veo. Y lo que veo es a alguien que eligió hacerse invisible para comprender la visibilidad. Eso no es renunciar, damas y caballeros. Eso es retroceder para ver a todo el tablero. Se acercó, sus ojos encontraron a Carter Dynamics de Liam. Eres el fantasma que abandonó la empresa después del incidente de Baltimore. 3 familias detenidas porque tu algoritmo no pudo distinguir entre patrones y prejuicios. La sala se congeló. Carter Dynamics era una leyenda en los círculos de defensa, una empresa que había revolucionado la seguridad predictiva antes de que su fundador desapareciera, dejando miles de millones sobre la mesa en lugar de comprometer la ética. Liam sostuvo la mirada fija del hombre mayor. Señor, podría haber vendido la versión 2.0 al mejor postor. China ofreció ¿qué? 90 millones 97. Y en cambio, está de guardia en restaurantes, probando la versión 3 primero en usted mismo, asegurándose de que funciona sin que la gente se lastime. Wilfred se giró para dirigirse a la sala. No te estás burlando de ningún guardia. Es alguien que renunció a más dinero del que la mayoría de ustedes jamás verá porque no pudo soportar lo que costaría a otros. Si eso no merece respeto, no sé qué lo merece. La revelación cambió por completo la energía de la sala. Los teléfonos que habían estado grabando para burlarse ahora captaban algo más. Una historia de principios sobre ganancias, de elegir la conciencia sobre la riqueza. El guardia no era un guardia. Era un rey de la tecnología disfrazado. Un genio que había elegido la ética sobre las ganancias. Oliver Grant ya estaba reescribiendo su siguiente artículo. El ángulo cínico abandonado por algo más raro, una verdad que superaba la ficción. Sus dedos recorrieron la pantalla de su teléfono, creando una narrativa sobre 2 personas que se habían encontrado, no a pesar de sus cargos, sino gracias a ellos. Un director ejecutivo que vio la superficie a la sustancia, y un fundador tecnológico que eligió la humanidad sobre los algoritmos. Amanda ve el momento con precisión profesional. Señor Carter, ¿estaría dispuesto a hablar sobre una posible colaboración entre Carter Dynamics y Sterling Enterprises? Creo que nuestra iniciativa de ciudades inteligentes podría beneficiarse de su experiencia. Si la señorita Sterling está interesada, con gusto exploraré posibilidades, respondió Liam. Aunque cualquier colaboración debería incluir una supervisión ética independiente, no negociable. No lo querríamos de otra manera, dijo Evelyn, encontrando la mano de él. No era un gesto para las cámaras, sino algo más discreto, más real. 2 personas reconociendo algo en el otro que trascendía el caos de la noche. Henry Dalton, al ver que la situación cambiaba, intentó una última salva. Esto es conmovedor, de verdad. La directora ejecutiva y su genio tecnológico reformista. Pero no olvidemos que acaba de admitir haber creado el sistema que detuvo injustamente a familias. ¿Cómo encaja eso con el mandato de responsabilidad corporativa de Sterling? De la misma manera que su fondo encaja con las regulaciones de la SEC, respondió Liam con serenidad. Imperfectamente, con margen de mejora y bajo constante escrutinio. Sacó su teléfono básico y tecleó rápidamente. Aunque, si hablamos de responsabilidad corporativa, quizá debería revisar su servidor seguro. Ese que cree que está aislado, pero que en realidad tiene una vulnerabilidad en los sensores del IoT de sus sistemas de refrigeración. Lleva 6 meses filtrando datos de clientes. El rostro de Henry perdió el color. Eso es imposible. Tuvimos lo mejor. Tenía seguridad teatral. Parece impresionante.
Funciona mínimamente. La protección real requiere comprender cómo fallan los sistemas, no solo cómo tienen éxito. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Ya le envié el parche a su equipo de IT de forma gratuita. Considérelo una cortesía profesional de un tutor a otro. La sala estalló en un caos de conversaciones, especulaciones y rápidas reevaluaciones. La narrativa había cambiado completamente de los barrios marginales de los directores ejecutivos con guardia al poder. Una pareja emerge de un encuentro improbable. Los teléfonos capturaron todos los ángulos, pero ahora la historia que contaban era la de dos personas que habían visto a través del camuflaje del otro para encontrar algo auténtico debajo. Evelyn se puso de pie, arrastrando a Liam con ella. «Nos vamos juntos». Se dirigió a la sala con autoridad de CEO. Para aquellos que se preguntan sobre los titulares de mañana, permítanme ahorrarles el suspenso. Sí, elegí a alguien fuera de los círculos habituales. Sí, seguiré viéndolo. Y sí, Sterling Enterprises explorará una asociación con Carter Dynamics con total supervisión ética y transparencia. Cualquier pregunta puede dirigirse a nuestro Departamento de Relaciones Públicas, aunque sospecho que la señorita Reyes ya ha redactado 17 estrategias de respuesta diferentes. 23. Amanda corrigió con una sonrisa que sugería que estaba disfrutando esto más de lo que debería. A medida que avanzaban hacia la salida, la multitud se separó, no por deferencia a la riqueza o la posición, sino por el reconocimiento de algo más raro. Dos personas que se habían encontrado negándose a ser lo que los demás esperaban que fueran. Afuera, la lluvia había cesado, dejando calles que brillaban como espejos negros. Se quedaron en la acera, los restaurantes brillaban detrás de ellos y la ciudad se extendía ante ellos. Ninguno de los dos parecía dispuesto a moverse. «Esto va a ser complicado», dijo Evelyn. «Todo lo que vale la pena hacer, Isla. La Junta querrá verificaciones exhaustivas de antecedentes, declaraciones financieras y probablemente un acuerdo prenupcial que haga que el código tributario parezca simple. No tengo nada que ocultar. Bueno, nada más que ocultar». Ella se rió con la primera risa genuina que había soltado en meses. ¿Te das cuenta de que nos conocemos desde hace exactamente 3 horas? 3 horas y 17 minutos. Pero sabía lo que necesitaba saber en los primeros 17 segundos, que estabas buscando a alguien que pudiera verte sin la libra esterlina adjunta. Al igual que estaba probando si alguien podía ver valor en alguien sin poder visible. Le tocó la mano suavemente. Ambos encontramos lo que no buscábamos. Un año después, el edificio Sterling Sentinel Alpha se abriría a la aclamación internacional como una estructura que redefinió la seguridad urbana a través de la comprensión en lugar de la vigilancia. La placa de bronce en su vestíbulo decía, «Construido para personas, no para cámaras». Una declaración de misión que surgió de una cena improbable entre un CEO que eligió ver más allá de los uniformes y un experto en seguridad que eligió vigilar los principios en lugar de las ganancias. Henry Dalton enfrentaría una investigación de la SEC y su fondo sería liquidado para pagar a los inversores defraudados. Oliver Grant ganaría un premio Polk por su serie sobre el poder, la percepción y el mito de la meritocracia. Utilizando esa primera noche como punto de partida, Wilfred Hart se uniría a Carter Junta de Supervisión Ética de Dynamics, asegurando que la versión 4.0 o protegería sin prejuicios, pero esa noche, mientras Evelyn y Liam caminaban por calles vacías, nada de ese futuro existía todavía. Solo existía el momento presente de dos personas que habían pasado sus vidas construyendo muros, aprendiendo a construir puertas. Sobre elegir actuar con integridad cuando no uno creía que lo harías. Se trataba de ver a través del desempeño para encontrar un propósito. Se trataba de comprender que la mayor seguridad no provenía de mantener a otros fuera, sino de saber a quién dejar entrar. La ciudad bullía a su alrededor. Sus millones de luces se reflejan en el pavimento mojado. Su interminable apetito por historias momentáneamente saciadas. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos titulares, nuevas pruebas de su improbable conexión. Pero esta noche caminaron juntos por calles limpias por la lluvia.
Dos personas que habían descubierto que a veces los encuentros más profundos ocurren cuando eres lo suficientemente valiente como para pasar de lo esperado hacia lo que es posible.